Hoy nos metemos de lleno en la adrenalina del trading intradía. Vamos a ver qué pasó con Nvidia el 1 y 2 de octubre de 2025. Exacto. Tenemos como base un análisis súper interesante de Jesús Navarrete, usando su sistema Milton. Y la idea es desglosar un poco eso, ¿no? Cómo se leen señales que a veces parecen complejas y cómo se decide bajo presión. Totalmente. Y vamos a ver esa tensión constante entre seguir el sistema, digamos, algorítmico, y la lectura del momento, ¿no? Bueno, de hecho, el sistema Milton dio señales bastante opuestas para Nvidia en esos 2 días. Eso ya es llamativo. Sí, sí. El 1 de octubre, fíjate, la lectura previa era más bien alcista, pero justo antes de que abriera el mercado, cambió. ¿Cambió a qué? Se puso casi neutral. Un 48% de probabilidad para ir largo, 52% para corto. O sea, el algoritmo agregado estaba indeciso. Ok, 4.852. Casi nada. Y al día siguiente, el 2 de octubre, Se puso más claro. al revés. El cálculo base de Navarrete seguía ahí, riesgoso, 4.852. Pero el cálculo ponderado de Milton, que es como más ajustado, indicaba un 90% de alto riesgo si querías comprar. 90%. O sea, una señal clarísima del algoritmo para no comprar o incluso vender. Exacto. Vender o por lo menos quedarse afuera si pensabas en largos. Pero entiendo que igual se operó en largo ese día, el día 2. Si el sistema te gritaba riesgo, ¿qué pasó ahí? ¿Qué señal pesó más? Ahí entra lo interesante. Hubo una señal específica que, digamos, le ganó a los porcentajes. El gap de apertura. El gap. Expliquemos eso un poco. El 1 de octubre, ¿cómo fue? El 1 hubo un open gap down. La acción abrió bastante por debajo del cierre del día anterior y de un nivel clave que calcula Milton, el nivel ruptura. Ajá. Y esa fue la señal decisiva para vender corto. Inmediatamente al abrir. La estrategia que llaman MOO, Market on Open. Entiendo. O sea, el gap bajista mandó, más allá del 4.852. Y el 2, con el 90% de riesgo, se dio justo lo opuesto, un open gap up. Abrió por encima del nivel de ruptura. Y a pesar del riesgo que marcaba Milton. A pesar de eso, se interpretó como señal de compra MOO. Se apostó a que el FOMO, el miedo a quedarse afuera, iba a empujar el precio para arriba, al menos al principio. Interesante. Una apuesta contra la señal ponderada del sistema, basada en el patrón del gap. ¿Y fue preciso ese nivel de ruptura que mencionas? Sorprendentemente preciso, Sin. El día 1, la apertura real quedó a 16 centavos no más del nivel calculado. Y el día 2, a 5 centavos. ¡Wow! Eso es muy ajustado. Da confianza en esos niveles. Sí, le da validez. Y el volumen también acompañó, ¿eh? Imagino. Alto volumen justo al abrir. Altísimo. En el primer minuto, el día 1, se movieron como 667 millones de dólares. Y el día 2, 831 millones, en 60 segundos. Impresionante. Eso confirma la fuerza del movimiento inicial que marcó el gap, ¿no? Totalmente. Le da respaldo a esa decisión de seguir el gap. Bueno, veamos cómo se aplicó esto en la simulación de scalping del día 2. ¿Cuál era la idea original? El plan original con el Open Gap era comprar al abrir, aguantar unas pocas velas de 2 minutos y después ya buscar ponerse corto. Pero creo que no fue tan así. No, porque la apertura fue muy fuerte. Abrió por fuera de las bandas de Bollinger. Y eso obligó a recalcular. A adaptarse. ¿Cómo? Pasaron a un scalping más reactivo. Comprar mínimos cuando el precio mostraba rechazo a seguir bajando y vender máximos cuando rechazaba seguir subiendo. Ok, pura lectura de la acción del precio, momento a momento. Exacto. Dejaron un poco de lado el plan inicial de aguantar la posición. Y en esa simulación, los resultados fueron distintos entre los operadores virtuales, Pereira y Navarrete. Y eso es interesante. Pereira hizo más operaciones, 10 en total. Se adaptó mucho. A veces seguía a Navarrete, a veces cambiaba. ¿Y el resultado? Ganó $39,000, que no está mal, claro. Pero Navarrete hizo solo 5 operaciones. Aguantó un poco más las posiciones. Y ganó $51,000. O sea que, mucho cambio de idea, mucha adaptación rápida, le jugó en contra a Pereira. Parece que sí. Como que ese exceso de cambio de parecer, aunque el día pedía flexibilidad, le restó algo de rentabilidad. Es un equilibrio difícil. Claro. Y el día anterior, el primero que mencionaste al pasar, el del gap down. Bueno, ahí pasó algo curioso en la simulación.
El operador virtual Negrete tuvo éxito yendo en contra de la señal principal del gap down. En serio, o sea, comprando cuando la señal era vender. Exacto. Lo que te muestra aún más ese dilema. ¿Seguís a rajatabla el sistema o le haces caso a tu lectura del momento? Es la tensión constante, ¿no? Y en todo esto vimos conceptos técnicos en juego. Medias móviles, el MACD, las Bollingers. Sí, las EMAs, 3, 9, 20 como soportes, la EMA 50, patrones de velas también, dojis, lápida, hubo triadas, un triángulo descendente que vieron tarde. Y mencionaron un patrón clave, un retroceso perfecto que se les pasó al principio. Sí, todo eso es parte del análisis. Leer la secuencia de máximos y mínimos, el volumen, la velocidad y, claro, el factor humano. La presión, la disciplina para entrar y salir cuando toca, el FOMO. Y siempre, para una acción como Nvidia, ese ruido de fondo, ¿no? El riesgo geopolítico con China por los semiconductores, eso siempre está ahí. Análisis técnico, sistemas algorítmicos, gestión de riesgo. Pero también mucha disciplina, presión y decisiones humanas que a veces siguen y a veces desafían los datos. Exactamente. Una danza entre los datos y el juicio humano. Lo que nos deja pensando, ¿no? ¿En qué? En este mundo cada vez más dominado por algoritmos, ¿qué lugar queda para la intuición? Esa capacidad humana de leer el flujo inmediato del mercado, frente a seguir una estrategia ya definida. ¿Dónde está el verdadero valor que aporta el trader hoy?